personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Uno de los mayores problemas de nuestra sociedad hoy en día, sin duda alguna, es que muchas personas buscan hacer dinero a cualquier precio y de manera rápida. Nuestro invitado de hoy no tiene pelos en la lengua para decir que le gusta el dinero. Sin embargo, es el ejemplo vivo de que se puede hacer una gran empresa de manera honrada y con el empeño noble, por supuesto, de servir a su país y a sus compatriotas. Él es el señor Arturo Calle. Don Arturo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por estar acá. Pues este principio de la honradez es un principio que viene de sus padres, ¿no? No, ese es un principio que viene del Creador y que todos los seres humanos lo debemos de practicar. No, la honestidad nace con el ser humano. Que en el camino las personas cambien su modelo de vida y su concepto es diferente, pero esto no es algo de aprenderle a nuestros antepasados. Esto es un deber que tenemos todos los seres humanos. Pero en su vida ha sido fundamental y para su éxito, ¿no? En mi vida ha sido fundamental en el aspecto de que he seguido ese concepto. Sí, la honradez yo creo que es la base más importante para el desarrollo del ser humano, ¿no? Y ha sido uno de los éxitos, pero no por el hecho de que sea honrado, sino porque lo lleva a uno a obrar con rectitud desde todo punto de vista. Ahora, lo que no es de uno, yo creo que no lo hace a uno feliz. La mayor felicidad es respetar lo de los demás y tener lo de uno. Le mencionaba lo de sus padres porque me parece muy importante contar, pues, cómo fue ese comienzo, esa vida que usted vivió cuando era niño. Usted creció en una finca, en una casa campestre en Robledo, cerca de Medellín, y su infancia fue una infancia feliz. Totalmente feliz, y un chino en esa época decían muy inquieto porque era muy avispado, muy vivo, me gustaban los negocios. Yo llevaba a vender a la plaza de mercado productos que teníamos ahí en nuestra casa campestre, que eran unas 3, 4 hectáreas, se cultivaban flores, naranjas, toda clase de productos, y yo los llevaba a la plaza de mercado, los vendía, pero también con una intención, que era que me daban una comisión sobre la venta. Sí. Como me gustaba el dinero, pues yo vivía presto permanentemente a hacer mis negocios llevando todos estos productos. Allá llegaban las mamás de mis amigos, todos profesionales, etcétera, grandes profesionales, grandes médicos, y me decían, mono, preste a ver, yo le compro, y este mono tan avispado. A mí no me daba vergüenza, ni me da vergüenza absolutamente de nada, desde que sea con honestidad. Bueno, todo lo vendo. Todo lo vendo. Así pues, sea en la plaza pública. Bueno, eso ha sido testigo todo el país y todos hemos, por supuesto, conocido sus productos, pero ese mono que de pelo ensortijado, ese mono inquieto llega. Travieso decían. ¿Verdad que vendía sus mandarinas, sus panelitas? De todo. Una anécdota. Tuve un tío que le decía a mi mamá, Elena, rece para que ese muchacho sea un gran hombre, porque si coge un camino diferente, va a ser un gran bandido. Así le decía. Y así puede ser. Porque en esa época, a los niños, cuando eran tan despiertos, tan vivos, tan inquietos, que les gustaba el negocio, les gustaba ir a la feria de ganado, a veces no iba al estudio, y un compañero o alguna persona llegada a uno le hacía a uno la excusa, etcétera. Entonces era un muchacho que en esa época decían demasiado avispado, y eso les parecía como fuera de lo normal el que los niños fueran tan avispados. Hoy en día no, hoy en día antes por el contrario, son demasiado avispados, saben más que el papá y la mamá, y eso está muy bien hecho. En aquella época no, y debido a eso era que le decían, Elena Calle va a ser o un gran hombre y rece para que así sea, o va a ser un bandido impresionante. Me gustó más ser un buen hombre. Ser un buen hombre. Y precisamente usted empieza muy joven porque usted decide con esa vena de comerciante
que ya no iba a ser empleado, sino que iba a ser independiente, que iba a tener su propio negocio. Me gustó siempre la independencia. Yo comencé en una fábrica de hilanderías Pepalfa de la ciudad de Medellín, mecánica industrial, 2 años y medio, pero lo hice para ir haciendo un nidador, ir haciendo unos ahorros y con eso comenzar a ser independiente. Trabajé 2 años y medio, me encantó mi oficio, la mecánica industrial me parece sensacional. Yo era feliz untado de grasa, desarmando maquinaria, armando, etcétera, y ahorrando. A veces trabajaba 2 turnos, o sea, 16 horas. Me encantaba la comida que nos daban al personal de la fábrica y yo ahorraba demasiado y le prestaba parte de los ahorros a los otros mecánicos de la empresa a interés. Ellos iban y se gastaban la plata en Envigado tomando licor y con amigas y no sé qué más, y Arturo Calle no se la gastaba en nada, ni en novias, porque eso representaba por lo menos invitarlas a una gaseosa, y yo no estaba dispuesto a eso. Entonces ahorraba y ahorraba y ahorraba, y esa era mi misión. Cuando ya tenía una pequeña caja, me retiré. Me querían mucho, me dijeron, mono, no se vaya, y yo dije, no, yo no quiero ser empleado. Y llega usted a Bogotá y tiene la oportunidad de ser independiente, que tampoco era fácil en esa época arrancar en Bogotá. Inicialmente llegué a Bogotá a trabajar unos pocos días con don Héctor Correa, que tenía varios almacenes de ropa de sport para hombre. Yo le administré uno, ese mismo que era muy pequeño, era una alcancía prácticamente, se lo compré. Y de ahí en adelante comenzó mi carrera como empresario. Era el primero en abrir y el último en cerrar. Y tenía, es cierto que que tenía una empleada. empleada. Hasta la 1 de la mañana, que no se preocupara, que Arturo Calle se le quedaba hasta las 2. Y ahí empieza usted a pensar en lo que puede ser. Ahí comencé yo en esos 8 metros cuadrados o 6. Yo lo primero que craneé es, Arturo Calle, si tú tienes o si quieres desarrollarte como empresario, tienes que pensar en grande y no puedes continuar con un almacén de esta área, porque yéndote muy bien vas a adquirir la comida única y exclusivamente y te vas a estancar. Para mí eso fue una obsesión desde el primer día. Yo tenía que crecer si quería ser más grande y si quería el día de mañana aspirar a tener una familia en buenos colegios, aspirar a un carro, a una nevera. La primer nevera que tuve, esta es una anécdota, me parecía tan divina, de color blanco, marca General Electric, que esa nevera no la ubiqué en la cocina, sino en la sala para que me la viera todo el mundo. Para mí era un trofeo. Entonces comencé ávido y creído totalmente en un concepto, Arturo Calle. Si quiere, tiene que crecer. Para crecer tiene que comenzar a ahorrar. Entonces todo lo ahorraba, me mantenía muy bien en el aspecto de mi aseo, mi ropa, todo, pues yo no gastaba absolutamente en nada para ahorrar y ubicarme en un local más grande y después en otro más grande. Entonces de ahí pasé a un local en la avenida Jiménez, número 1389, ya mucho más grande, y ahí comenzó el despegue de la empresa Arturo Calle, porque era un local grande, ya teníamos línea de ropa de sport, la línea clásica, el vestido que lo vendíamos divinamente bien y en cantidades en esa época, todo el mundo se mantenía de vestido y corbata, etcétera. Entonces ese fue el despegue. De ahí pasé a un tercer almacén. Ese tercer almacén ya lo adquirí comprándolo. Eso le iba a preguntar, porque dentro de los consejos que usted siempre le da a los empresarios, a los emprendedores, no pagar arriendo no ni se deber. endeude, no pague arriendo ni intereses. Hoy en día eso es posible, pues porque claro si uno que no es tiene posible, con vida el don de la crediticia no paciencia, existe. Sin afán de la riqueza ni del dinero. A mí me encanta el dinero, pero para crecer, para hacer país,
para dar empleo, para lo social. Pero Arturo Calle, si algo ha tenido, con toda modestia, es que ha sido un hombre muy generoso desde todo punto de vista con el personal en lo social. El dinero para mí no es importante para ese desarrollo que le sirve a los demás. Para mí, Arturo Calle, no me preocupa el dinero, me parece un papel, lo imprimen las tipografías, cada gobierno, cada banco, como el de la República, le pone un número, 20, 30, 50, entonces para mí eso no es vida. Para mí la vida es el desarrollo, el prójimo, el país, apoyar los presidentes buenos, etcétera. Eso para mí es el dinero. Ahora, pagando arriendos, difícil que una empresa crezca tanto como la nuestra y se desarrolle. ¿Por qué? Porque los arriendos hoy en día en Colombia casi que son impagables, Y deber tampoco es negocio. Entonces Arturo Calle, como nunca tuvo afán, fue creciendo con ese don de la paciencia, sin afán, sin aspirar nunca a ser el primero, no. Yo crezco sin ese afán de que es que tengo que ser el primero. Y mi consigna era no pagar arriendo. ¿Por qué? Porque el arriendo se iba a llevar, entre impuestos y arriendo se iban a llevar la utilidad de la empresa y no iba a crecer. Pero para eso se necesita no tener afán en la vida. Eso es muy importante porque esos consejos son los que muchos quisieran escuchar, don Arturo. Vamos a hacer en este momento una pausa, pero ya regresamos con más consejos de don Arturo Calle, por supuesto, y vamos a hablar también de lo que él piensa del futuro del país, de su aporte al país y lo que es el futuro de Arturo Calle. Ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía.